elementos. Dijimos que eran los sujetos, el verbo, la acción, verbo, ¿no?, rector o la acción, el resultado, el elemento normativo y la condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Esos fueron los 5 elementos que dijimos que todo tipo penal y toda figura delictiva tiene. Y que obviamente el trabajo es poder analizar los tipos penales y tratar de obtener cada uno de estos elementos que tiene, de esos objetivos o materiales del tipo que lo tiene. Anunciamos que íbamos a trabajar con un tipo penal que ustedes ya conocen, porque ya obviamente han trabajado, lo analizaron en Derecho Penal 2. Y eso se trata del infanticidio, ¿verdad? Estamos con los delitos que obviamente que atentan contra la vida. O sea, el valor jurídico protegido en estos delitos es la vida, obviamente. Eso es precisamente lo que estamos. Y no sé si ustedes se recordarán que en algún momento les dijeron que habían 3 elementos genéricos de los delitos contra la vida. 3 elementos que encontramos en todos los tipos penales que atentan contra la vida. Entonces, no sé si ustedes se recordarán cuáles eran esos 3 elementos básicos. No sé, pues no sé si los recordarán. Les hablaban, creo yo, que el primer elemento en esa situación era un primer elemento que era la preexistencia de la vida. Y así era un elemento que obviamente era infundamental, que la persona estuviese viva, obviamente porque no se puede matar a un muerto. El segundo elemento que les dijeron era que la muerte era provocada o causada por el sujeto activo. Es decir, no era una muerte natural, sino que era producto de una acción o el resultado de una acción del sujeto activo. Y el tercero elemento, obviamente, que siempre hubiera esa intención de matar, o sea, el dolo, que efectivamente la persona tuviera esa intención de matar. Pues eso es básicamente los elementos genéricos que encontramos en delitos contra la vida. Ahora bien, cuando nosotros analizamos con estos elementos, lo primero que tenemos es los sujetos. En este caso, ¿quién es el sujeto activo del delito de infanticidio? La madre. Siempre contestan lo mismo y siempre a veces por molestar le decía la tuya. Sí, lo que pasa es que tenemos que tener, o cuando contestemos debemos dar una respuesta completa. Porque la madre ¿de qué? ¿La madre de quién? Tenemos que hablar muy claramente y no solo decir la madre, porque eso es lo que normalmente contestan cuando hago esa pregunta y a veces hasta por molestar la hago. Realmente no es la madre. La madre del recién nacido. Del recién nacido, ¿verdad? Podríamos decir. Ajá. La madre del menor, ¿verdad? La madre del menor. Porque eso es lo que califica específicamente al sujeto pasivo. Porque una persona puede ser madre y matar al hijo de la vecina, por ejemplo. ¿Y eso será infanticidio? ¿Eso es lo que está pidiéndonos precisamente el tipo penal de infanticidio? No, obviamente no. Tiene que ser definitivamente la madre del menor, ¿verdad? La madre del menor, la madre de la víctima o del sujeto pasivo del delito, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener precisamente muy claro. El sujeto pasivo. ¿El hijo de la madre?
el hijo de su madre. El menor antes de cumplir 3 días. Sí, exactamente. Ahí tendríamos que tener mucha especificidad, porque tendríamos que decir que el agraviado o la víctima es el hijo de la madre o de la que lo mató, siempre y cuando, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Siempre y cuando se den esas condiciones. El hijo, ¿verdad? Del sujeto, el hijo del sujeto activo, que lo hayan matado durante su nacimiento o dentro de los 3 días. Eso es muy importante porque ese plazo que después van a ver que se convierte en un elemento normativo es muy importante para poder calificar que el sujeto activo, el sujeto pasivo es calificado. No es cualquier hijo, pues, porque si está fuera de los parámetros o de del plazo o los tiempos que ahí se dieron en el tipo penal, pues ya no será infanticidio, ¿no? Podrá ser otro delito, porque ya no está dentro de los requisitos. Por lo tanto, el sujeto pasivo ahí es calificado. Como calificado es el sujeto activo, que es la madre del menor. O sea, no es cualquier persona la que puede provocar la muerte en el infanticidio, sino que tiene que ser la madre que mate a su propio hijo. Y obviamente, el sujeto pasivo tiene que ser el hijo del sujeto activo, siempre y cuando, ¿verdad? Porque esa es la condición. Lo hayan matado en el momento de nacimiento o dentro de, ¿verdad? Que dice ahí, o antes de que haya cumplido 3 días. O sea, hay veces que, como les digo, o la mayoría de veces el sujeto activo es cualquier persona, no es un sujeto calificado. En estos casos sí es calificado porque únicamente acepta el tipo penal que el sujeto activo sea la madre del menor, obviamente que hayan matado, o del recién nacido, podríamos decirlo, o el que esté en el momento de su nacimiento. Y el sujeto pasivo no puede ser cualquier hijo de esa madre que lo mató, sino que tiene que ser alguien que lo hayan matado a ese menor, que lo haya matado el sujeto activo o su mamá o su madre, ¿verdad? Siempre y cuando sea durante su nacimiento y dentro de los 3 días. Eso es, como le digo, lo que califica, ¿verdad? Lo que califica la condición para ser sujeto pasivo. Si no tiene esa condición de ese tiempo, no es sujeto pasivo del delito. Y si no es sujeto pasivo del delito porque no cumple esos requisitos, porque no se cumplieron con esos plazos, entonces no puede ser infanticidio. Tendría que ser otro delito. ¿Qué otro delito sería? ¿Parricidio, licenciado? Exactamente, parricidio. Recuerden ustedes que el infanticidio es una figura, es atenuada, pues. Es una figura menos grave, pues. Tiene sus atenuantes. Es obvio, obviamente, porque miren ustedes la pena de prisión que se le va a imponer, por ejemplo, el sujeto activo en este caso, es de 2 a 8 años, en tanto que en los homicidios simples o calificados, por ejemplo, si es parricidio, estamos hablando de 25 a 50 años. De eso estamos hablando, pues. De 25 a 50 años. Y en tanto que aquí estamos hablando de 2 a 8 años. Por eso es una figura atenuada. Entonces, es importante señalar, obviamente, como sujeto activo a la madre de la víctima o del sujeto pasivo. Pero también, además de ser la madre y haberlo matado dentro de los plazos establecidos en la ley, hay otro requisito también, otra condición para poder ser sujeto activo de ese delito, para que califique para ser sujeto activo de ese delito. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La alteración psíquica? Exactamente. Entonces, la madre que mate a su hijo durante el nacimiento o antes de los 3 días, siempre y cuando padezca de una alteración psíquica. Estamos hablando de alteración psíquica y una alteración psíquica
No es lo mismo, como hablamos en otros tipos penales, que es un trastorno mental. ¿Mm? Ahí no hay un trastorno mental. Ahí se está hablando de una alteración psíquica. ¿Mm? Entonces, la alteración psíquica no llega a nivel de trastorno mental. Porque, ¿qué pasaría si en lugar de detectarle una alteración, una, una, una alteración psíquica, le detectan, porque esto tienen que establecérselo, ¿m? Si le califican un trastorno mental. Si en lugar de la alteración psíquica, ¿m? le detectan o le diagnostican un trastorno mental en lugar de la alteración psíquica. Uy, por favor, olvidaron su penal. Si es un trastorno mental, es inimputable. ¿Mm? Esos son los casos de inimputabilidad que habíamos analizado. ¿Mm? En cambio, como la alteración, exactamente sería inimputable. Por lo tanto, ella no podría ser sujeto de ese delito por su estado psíquico, por su estado psíquico. ¿Mm? Entonces, sería inimputable por el trastorno mental transitorio que está contemplado como un caso o una circunstancia en la cual se puede declarar inimputable. Entonces, resulta que el sujeto activo está calificado, porque el sujeto activo no puede ser cualquier persona o cualquier madre, cuando ustedes dijeron madre, sino tiene que ser la madre que mata a su hijo, pero que haberlo matado, es producto de una alteración psíquica, ¿verdad? Una alteración psíquica íntimamente ligado a su estado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esa alteración psíquica ligada a su estado. Bueno, eso quiere decir que el estado de embarazo le haya provocado precisamente esa alteración psíquica. Imaginemos, si vémoslo a ese extremo, que el embarazo sea producto, por ejemplo, de una violación. ¿Mm? ¿Mm? El embarazo sea producto de una violación. Y obviamente no abortó, no hizo nada, si continuó con todo el embarazo, pero imaginen ustedes qué es lo que una persona, una mujer puede sentir cuando el hijo prácticamente le recuerda día a día y al verlo. Pero si le mira algunos rasgos, aunque es un poco difícil cuando recién nace, los rasgos del que a ella la violó. Entonces, eso obviamente va a estar ella alterada. Otro caso, pensemos que ha habido bastantes conflictos con su pareja, pues, por ejemplo. En primer lugar, que no se lo quiera reconocer. O segundo lugar, si están casados, pues están en una situación de bastante problemas conyugales o conflictos conyugales bien graves, en el que ella ha sido muchas veces violentada o ha sido físicamente agredida. Entonces, todo eso puede a ella provocarle una alteración psíquica que presente de alguna manera un rechazo al rechazo, al estar embarazada y obviamente tener un hijo en esas condiciones. Entonces, eso es lo que llega precisamente a una alteración psíquica. Entonces, como les digo, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, en este caso, están calificados, porque el sujeto pasivo puede ser un trauma posparto, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente puede ser un trauma posparto. O sea, hay varias condiciones que pudieran provocar esa alteración psíquica, ¿verdad? Alteración psíquica que le produzcan el deseo de que no quiero a este hijo, pues, no lo quiero a él, pues, porque le recuerda algo muy grave o su vida no es tan buena como para poder tener un hijo, pues. Entonces, la madre, además de matar a su hijo, tiene que hacerlo durante ese plazo, ahí señalado en la ley. Y segundo, tiene que tener esa alteración psíquica.
que sea íntimamente ligado a su embarazo. Por lo tanto, el sujeto activo es calificado. No es cualquier persona ni cualquier madre. Porque puede ser que lo haya matado, pero al final no le detecten ninguna alteración psíquica, como ya les había dicho. No detectan esa alteración psíquica, estaba normal, estaba bien. Entonces, realmente no se le puede sindicar o imputar el delito de infanticidio, sino que tendría que ser necesariamente parricidio. Así de exigente es la tipicidad con este método analítico. Porque nosotros como abogados, ya se los he dicho y se los repito, necesitamos certeza y seguridad que se le esté tipificando el delito que efectivamente es. Que la tipicidad cumpla su función y determine efectivamente qué delito es. Entonces, eso es lo que debemos anotar cuando estamos analizando. En este particular caso, como le digo, escojo el infanticidio porque es así, uno que tiene todo y es bastante, podríamos decir, un tanto complicado. Un tanto complicado, pero porque nos hace analizar bastante. Entonces, ahorita estoy poniendo un delito que sí lo hace a uno pensar y que la aplicación sea bastante efectiva. Bueno, el siguiente elemento que debemos analizar es el verbo rector o la acción. El verbo rector o la acción. Entonces, básicamente, ¿verdad? Ahí dice, matare a su hijo durante su nacimiento o antes que haya cumplido 2 días. O sea, matar, ¿verdad? A su hijo durante el nacimiento, ¿verdad? Durante el nacimiento o antes de que cumpla los 3 días de nacido. Esa es la acción. Porque ya le digo, si la muerte se da o la acción se realiza fuera de esos plazos establecidos en la ley, que es durante el parto o antes de los 3 días, no es infanticidio. Tendríamos que irnos necesariamente a parricidio. Nos vamos a parricidio. Entonces, estos son los plazos que obviamente están establecidos en la ley y obviamente, ¿verdad? Obviamente ahí vamos a ver para qué sirven. ¿Para qué sirven esos plazos? Entonces, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de una alteración psíquica, técnicamente o psicológicamente, durante el nacimiento y antes de los 3 días, es ese periodo o esa etapa de adaptación que hay entre la madre que recién parió, ¿verdad? Que recién dio nacimiento y su hijo. Fuera de esos 3 días, sí, tal vez ya lo pensaría un poco más, porque ya la alteración psíquica tal vez va bajando de nivel, va bajando de nivel, ya va, no. Si lo lee usted no ve que ahí no hay ninguna alteración psíquica. Entonces yo les digo, si efectivamente, después de ese plazo de 3 días, posiblemente la persona ya se acostumbró un poco más, ya no está tan alterada como para poder llegar al extremo de matarlo. ¿Verdad? Entonces, esta etapa de 3 días es lo que psicológicamente anuncian que es el plazo dentro del cual la persona puede acostumbrarse o adaptarse al hijo, aun y cuando haya un poco de conflictos, porque ya el convivir con él, estarlo aceptando, automáticamente se va aceptando ese hecho. Por eso es que es importante ese plazo, antes de los 3 días. Bueno, el resultado. Este sí es obviamente un resultado, hay resultado. ¿Cuál es el resultado establecido en el código para ese delito? Una pena de prisión. Prisión de 2 años No, a 8 el años. resultado es que efectivamente haya un muerto menor, la muerte del niño. El resultado de la acción es lo que estamos hablando, pues. No es la consecuencia del delito o la pena a imponer. Estamos hablando el resultado de la acción. El resultado de la acción es que
efectivamente, es la muerte del recién nacido. Para que obviamente cumplir con esos requisitos o esos elementos genéricos, la preexistencia de la vida y la muerte causada no por causas, por situaciones naturales o causas naturales, sino por la acción del sujeto activo. Entonces, la muerte del recién nacido, ¿no? O la muerte del recién nacido, ¿no? Dentro de los plazos obviamente establecidos en la ley, ¿va? Que es el momento de su nacimiento y los 3 días. Entonces, el resultado es la muerte del niño. Y el otro, es en cuanto al elemento normativo. Habíamos dicho que el elemento normativo son las condiciones, determinadas por el legislador al momento de crear el tipo penal. Entonces, el elemento normativo, en primer lugar, tiene que ser los plazos dentro del tiempo los cuales se le puede dar muerte al menor. O sea, el hecho que la muerte sea durante el nacimiento o antes de los 3 días. Ese es un elemento normativo. Esa es una condición, ese plazo es una condición a que está sujeta la comisión de ese delito. Porque ya les he dicho, como les he repetido en los otros casos, si no se hace dentro de esos plazos, entonces no hay delito de infanticidio. No se puede tipificar infanticidio. Obviamente eso es muy importante. Entonces, ese plazo es un elemento normativo, una condición impuesta por el legislador, para que se pueda realizar o pueda tipificarse la acción o conducta humana como infanticidio. Y el último, la condición objetiva de punibilidad. La condición objetiva de punibilidad o la condición indispensable o necesaria para que pueda haber infanticidio es precisamente la alteración psíquica. Esa es una condición necesaria e indispensable para que pueda haber un infanticidio. Si no hay esa condición, o sea, esa alteración psíquica, no puede haber delito de infanticidio. Así es como hay que analizar cada uno de los tipos penales. Como le digo, hay casos en que no hay condición objetiva, condición de punibilidad, a veces no hay elemento normativo, a veces no hay resultado, pero el mismo tipo penal le está diciendo todo eso, pues ahí mismo lo expresa en el tipo penal. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo una lectura comprensiva, haciendo un análisis de los distintos elementos que integran el infanticidio para ver si efectivamente los encontramos en la conducta humana, en lo que se hizo, y efectivamente poder tipificar este delito para determinar que sí hay tipicidad en ese caso, pues. Ahora, yo les había dicho de alguna manera que estos mismos elementos del delito, la tipicidad, sirven para que el Ministerio Público tenga o sepa cuáles son los medios de investigación que debe de aportar al juez para convencerlo, para demostrarle que efectivamente se ha cometido el delito de homicidio y que efectivamente la persona puede ser, o el sujeto activo puede ser responsable a la persona que se le haya imputado ese hecho. Obviamente, en este delito, el Ministerio Público tiene que demostrar de que efectivamente y documentalmente, de que el parentesco entre la mujer o la madre y el niño. Tiene que demostrar el parentesco. Tiene que demostrar precisamente cuándo fue el momento de su nacimiento y que dentro de los plazos establecidos en eso fue el momento en que se le dio la muerte. Entonces, el Ministerio Público tiene que evidenciar para principiar ese hecho.
tiene que solicitar la cooperación o la ayuda del INASIF a efecto que los psicólogos forenses examinen al sujeto activo y determinen la existencia de esa alteración psíquica. Tienen que determinar la existencia de esa alteración psíquica. Entonces, también esa es una prueba que tiene que dar. También, obviamente, tienen que demostrar que efectivamente el niño estaba vivo y que como producto de la acción se encuentra muerta, que esta persona está muerta. Y obviamente la muerte la van a demostrar por la autopsia, ¿no? O la necropsia médico-legal que le hacen, donde se determinará fehacientemente cuál fue la causa de la muerte del recién nacido, ¿verdad? O del menor, ¿verdad? Del momento de su nacimiento o dentro de los 3 días del plazo del recién nacido. Entonces es el INASIF o el médico forense el que va a determinar esos extremos. Entonces ven ustedes que es lo que yo les decía. La tipicidad sirve y técnicamente le sirve al Ministerio Público y hacer esta operacionalización del caso, hacer este análisis del caso, le sirve para tener también certeza y seguridad qué es lo que debe de investigar, cuáles son los documentos que le debe de presentar al juez para demostrar lo que está afirmando, que hay un infanticidio y que la responsable del infanticidio fue a la persona a la que se le está imputando ese delito. No sé, ¿alguna duda de lo que hemos estado trabajando? Por favor, hay un error que cometen, antes de que me contesten, un error que cometen, por ejemplo, cuando dice, así como me contestaron ustedes, ¿verdad? Verbo, rector o acción, matar. No, tenemos que ser un poco más completa la respuesta, ¿va? Entonces, en los demás delitos que de ahí en adelante la tenemos que hacer completa, no solo enunciar la acción, ¿verdad? Sino que tenemos que decir matar tal y bajo tales condiciones. Entonces, así como lo hemos dicho. Bueno, no sé, ¿alguna duda o algún comentario que tengan acerca de este análisis? Exactamente. Fuera del plazo establecido, cuando dice antes del tercer día, de los 3 días, si cae después de ese plazo, ya no puede calificarse, ya no hay tipicidad, tendría que ser un parricidio, que es la muerte entre paréntesis. Licenciado, tengo una duda. A ver, Dulce María. No sé si el bien jurídico también forma parte de los elementos objetivos. Bueno, lo que pasa es que el bien jurídico tutelado no está dentro de los elementos estos que yo prácticamente obtuve, ¿no? Los elementos objetivos o materiales del tipo solo tienen esos 5 que ya les enuncié. Ahora, el bien jurídico tutelado, pues obviamente uno sabe que eso es lo que se está juzgando, que eso es el tema, para conocer las características básicas de lo que son los atentados contra la vida. El bien jurídico que se está tratando de proteger. Gracias. Pero no es parte de los elementos en sí mismos. ¿Cuántos elementos son del delito? Estos que estábamos analizando. Sí, habíamos dicho 5. Sujetos, verbo rector o acción, resultado, elemento normativo y condición objetiva de punibilidad. Son 5. Objetivos o materiales. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Anthony. Mire, una persona, así como pongas este caso de infanticidio donde la mamá sufre como de una alteración y no es capaz como de razonar, puede ser declarada en estado de interdicción. Discúlpeme, cuando me está hablando de estado de interdicción, estamos hablando de una civil, no estamos hablando pero, penalmente. O sea, le tenía la pregunta porque dice que es incapaz y usted decía que como era imputable. No, yo no dije nada de incapacidad, estamos hablando de inimputabilidad. Un incapaz no es igual que un inimputable.
La incapacidad o la incapacidad es de carácter civil. En nosotros, en el campo penal, es inimputable. Ah, listo. Gracias. Inimputabilidad. ¿Sí ves? Listo. Bueno. Ujú. No sé. Licenciado, hay una pregunta. Sí, Maribel. Por ejemplo, en lo que usted mencionaba yo conocí a una persona que ella sufrió violación y quedó embarazada a raíz de eso. Pero ella sí tuvo a su bebé y pasó el tiempo. Como a los 7, 8 años más o menos, ella mató a su hijo. Ujú. Sí. Ahí, por las formas del delito, pues yo diría que ahí sí sería parricidio, ¿verdad? Así es. Pero Exacto. ¿tendría que ver algo psicológico que realmente ella le haya afectado desde un principio? ¿O lo tendríamos que ver directamente Claro, como en el caso parricidio? concreto, exactamente. En el caso de Ah, ya. parricidio, el abogado defensor en su momento tendría que haber recurrido y solicitar que se le practicara a él un informe, un diagnóstico, un psicológico, para que se le haga un estudio psicológico. Lo pide al Ministerio Público para que el Ministerio Público lo envíe al INASIF. El INASIF le haga los exámenes que sean necesarios y si sería efectivamente, y si El efectivamente resultado de por el qué de la resultado acción. es de ese diagnóstico, entonces eso podría ser eh, considerado en su momento oportuno, Ya. Gracias, como licenciado. un atenuante o incluso como un estado de inimputabilidad, dependiendo qué resuelva. Usualmente en esos casos, el examen psicológico es determinante. Ya. Muchas gracias, licenciado. Sí. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, René. Sí, fíjese que solo me queda un poco de duda referente a la condición objetiva de punibilidad. Y le quedarán bastante tiempo. No se preocupe, que eso es lo que normalmente pasa. Así es que no se preocupe, no se sienta mal. ¿En qué es el problema de la condición objetiva de punibilidad? Ok, perfecto. ¿Cuál es? La duda. René, ¿cuál es la Es que duda? si no, Es que sí, como digo, de no me... primero no- va a costar entenderlo. Lo que pasa es que la condición objetiva de punibilidad, la condición para poder perseguir a ese delito por infanticidio es que haya existencia de esa alteración psíquica. ¿Mm? Si no ok. hay alteración psíquica, aunque se cumplan todos los demás requisitos, el momento de su nacimiento, los 3 días, esto, todos los requisitos, pero el psicólogo no encuentra esa alteración psíquica, ¿m? Entonces definitivamente bajo esa condición no puede ser perseguido por delito de infanticidio ni puede llevarse ese caso. Tendrá que irse, como le digo, por la vía normal a un parricidio, el que mata a su pariente conociendo el vínculo. Ok, o sea que tiene que llenar todas las condiciones para que sea Claro. condición objetiva de punibilidad. Ok, Esa gracias. condición en específico. Para que Ok. si llena todas esas condiciones, hay tipicidad. ¿Mm? Ok, ¿Verdad? Sí. gracias, Fino. Vaya. Entonces, bien, saliendo de esos elementos objetivos o materiales, tendríamos que entrar a la otra parte, que es el elemento subjetivo. Elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo genérico? Pregunto. Dolosos y culposos, licenciado. Bueno, pero ¿cuál es en este caso? Dolo. Doloso. 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 Entonces, el elemento subjetivo genérico, dolo. El elemento subjetivo específico. La muerte de un menor al momento de su nacimiento o o antes de los 3 días, causado por su madre, la de él, ¿verdad? Eso sería el específico. El específico ya no solo dice dolo, culposo, no, sino especifica más que todo la acción, lo que vimos como la acción. Entonces,
doloso. Matar, que una madre mate a su hijo durante su nacimiento o antes de los 3 días de nacido. Eso sería el específico en este caso para ese delito. Matar a su menor hijo en el momento de su nacimiento o antes de los 3 días de nacido. Eso es el elemento subjetivo, ¿verdad? Específico. Casi en la forma en que está redactado, a extraerlo de la redacción de que ahí es donde se establece el dolo. Bien, ahí es, como le digo, los análisis que nosotros vamos a hacer de cada uno de los tipos penales utilizando este método analítico. Ven ustedes, ya, como digo, poco a poco se van a ir acostumbrando y viendo que todos esos elementos están en todos los tipos penales. Ahora bien, no sé si decirlo en este momento, no, un dolo directo, no indirecto. Debería, ¿cómo se llama? Si de una vez o se los voy a confundir. Entonces, de aquí sacamos la síntesis o cuáles son los elementos del delito. Así, los elementos del delito, aquellos que ustedes aprendieron. Entonces, ¿cómo se construye precisamente los elementos del delito? Aquellos que nos hacían repetir y memorizar. Entonces, esos 3 elementos tienen una estructura. Como le digo eso, ahí fue cuando lo detecté. Que el primer elemento, usualmente que a nosotros nos decían y que nos enseñaban y teníamos que memorar, lo primero es el resultado. Lo primero que tenemos que anotar ahí es el resultado. Lo segundo es la acción del sujeto pasivo. O sea, lo relativo, la acción o qué fue lo que hizo el sujeto pasivo. Y el tercer elemento es lo que leímos ahí de los elementos subjetivos, delito doloso, ¿verdad? Y lo que es el elemento genérico, específico del dolo, lo que ya habíamos anotado como elemento, lo específico del dolo, eso es lo que transportamos. Eso quiere decir que si nosotros vamos a obtener los 3 elementos del delito, el primer elemento dice que es el resultado, la muerte de un menor durante su nacimiento o antes de los 3 días de nacido. Ese es el primer elemento del delito, así como lo enseñaron. La muerte de un niño, un menor, durante su nacimiento o antes de los 3 días de nacido. Segundo elemento, que la muerte del menor haya sido provocada por la madre impulsada, la madre, por motivos ligados a su estado y que le produzcan produzcan una alteración psíquica. La muerte provocada por la madre del menor durante el nacimiento o antes de los 3 días, derivado, ¿verdad?, de una alteración psíquica íntimamente ligado a su estado de embarazo. Podría ser también la otra forma de redactarlo. Entonces, eso es la muerte provocada, que la muerte haya sido provocada por la madre del menor durante el nacimiento o antes de los 3 días,
¿verdad? Por motivos, como dice el mismo artículo, ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica. Y obviamente, el tercer elemento de ese delito es lo respectivo al elemento subjetivo. Provocar la muerte de su hijo durante el nacimiento, provocar que la madre que provoca, ¿verdad?, la muerte de su hijo durante el nacimiento o antes de los 3 días de nacido. Ahí está determinado el dolo. Bueno, digo, esa es cuestión porque la madre que mate también a su hijo bajo esas condiciones, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 elementos del delito. Entonces, ya le digo, no tiene uno que memorizarlos, porque si uso uno en el análisis, ya sabe que va a tomar nota ahí. Y, como le digo, esto es algo que descubrí posteriormente, pues. Entonces, ¿cómo está construido precisamente los elementos del delito? Que nos enseñaron. Primero va el resultado, después va a ser, obviamente, la acción, o quién provocó la muerte, la acción o quién provocó el resultado. Y por último, elemento subjetivo. Y eso integra los 3 elementos del delito. Cristel, por favor. Hola, licenciado, buenas tardes. Hola, hello. En el segundo elemento dijo acción del sujeto pasivo o acción del sujeto activo. Del activo, discúlpeme. Ajá, okay. El del activo, Gracias, disculpe si dije mal, okay. Discúlpeme. Sí, pues, la acción del sujeto activo. Bueno, o sea, gracias, ahí se escribe que la muerte haya sido provocada por la madre del menor, ¿verdad? Bla, 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 con otras condiciones, ¿verdad? Durante su nacimiento o antes del 3er día. Muchas gracias, licenciado. Bueno, a usted por señalarme el error. Entonces, no sé. Como le digo, el trabajo, la habilidad que van a tener que adquirir va a llevar su tiempo, que van a adquirir para poder ir, como se dice, obteniendo cada uno de estos elementos y aprendiendo a analizar precisamente el tipo penal con estos elementos, pues, o sea, estos elementos. Entonces, eso es lo que va a requerir un poco de tarea o acostumbrarse a ello, ¿no? Eso los va a requerir o les va a exigir un poco. Y como les digo, elementos normativos les va a costar un poco menos, el que sí, a veces sí les dificulta más, aunque siempre tiene un poco de dificultad, y aunque más es la condición objetiva de punibilidad. ¿Cuál es ese requisito necesario e indispensable para que pueda ser perseguido ese delito como tal? Hay otros casos, por ejemplo, para poder ejemplificar la condición objetiva de punibilidad. ¿Ustedes recuerdan haber estudiado la negación de asistencia económica? El delito de negación de asistencia económica, ¿lo recordarán? Sí. Recuerda que consiste en que el obligado, ya por sentencia o por acuerdo, no pase a la pensión alimenticia o no haga efectivo la pensión alimenticia, ¿se recuerdan? Busquemos el artículo para que les sea menos complicado. Sí. Negación de asistencia económica. Artículo 242, licenciado. 242.
Bien. El 242, como dijimos ya, de alguna manera lo que está tratando es de que efectivamente la persona lo haga, ¿verdad? Entonces, la negación de asistencia económica, lo que tiene que hacer la madre para poder perseguir ese delito es ir primero a lo que es el proceso civil. Ir a un proceso civil, un juicio ejecutivo, a lo que es un juzgado de familia, a iniciar una acción de juicio ejecutivo de negación de asistencia económica. Es decir, tiene que ir ante un juez y decirle, mire, fíjese que él está obligado a pagarme la pensión y van 3, 4 meses o un año en que no me paga, y aquí en la sentencia dice que él está obligado, porque aquí mismo el tipo penal lo dice, ¿verdad? Quien estando obligado legalmente, sentencia firme y todo. Pero dice una frase muy interesante: se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido. Resulta que cuando nosotros interpretamos qué quiere decir legalmente requerido, es que obviamente en el juicio ejecutivo, el juez de familia ordena que el que hace la notificación le requiera el pago. Y si en ese momento él se niega y dice, mire, no tengo, no puedo pagarlo o no lo voy a pagar, entonces se le pide en la misma resolución al juez de familia que en caso de negativa o la persona no pagare después de haber sido requerido, que se certifique lo conducente al Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente por el delito de negación de asistencia económica. Es decir, para que ese delito, exactamente la última vía, para que ese delito pueda ser perseguido, un juez de familia debe certificar lo conducente al Ministerio Público, avisándole que ya fue legalmente requerido, pero él en ese momento se negó a pagar. Por lo tanto, que se inicie la investigación penal correspondiente. Entonces, la condición objetiva de punibilidad, que ese delito, para ser denunciado o poder ser perseguido, lo tiene que hacer un juez de familia. No puede ir directamente la señora y decirle al Ministerio Público, voy a denunciar a mi esposo porque no me pasa la pensión. Porque entonces se la rechaza y le dice, mire, primero tiene que agotar la vía civil, la vía del derecho de familia, para que él sea requerido legalmente. Y ante ese requerimiento legal, él se niegue o no pague al momento de ser requerido. Entonces, esa es la condición objetiva de punibilidad en ese caso. Que si no es un juez el que inicia o denuncia o pone en conocimiento del Ministerio Público, no puede haber persecución por ese delito. Por eso es una condición objetiva de punibilidad, o sea, para poder perseguido o para poder denunciar ese hecho. Otro ejemplo, y ese sí lo vamos a ver nosotros, para que se pueda determinar que hubo evasión fiscal, evasión de impuestos, tampoco se puede ir directamente a denunciarlo. Tiene que haber previamente por parte de la SAT una auditoría fiscal. Al hacer la auditoría y encontrar hallazgos y no se puedan aclarar, la SAT es que pone la denuncia por evasión fiscal, por evasión de impuestos, porque tiene que haber una auditoría que solo la SAT puede hacer. No puede ser un auditor particular que lo haga, sino que tiene que ser un auditor de la SAT que haga esa fiscalización, esa auditoría fiscal, y al hacer la auditoría fiscal, él puede ver que efectivamente se ha hecho una evasión
o no se ha cumplido con la obligación de impositiva. Entonces, él denuncia. Esa es también una condición objetiva de punibilidad, porque la SAT es la encargada de determinar la existencia de una evasión contablemente, y de denunciarlo al Ministerio Público para que pueda efectivamente proceder ese delito. Esa también es una condición objetiva de punibilidad. Entonces, así es como poco a poco pues vamos a ir determinándolo, ¿va? Porque nosotros sí vamos a ver la evasión fiscal, ese otros temas en que efectivamente no pueden hacerse de otra manera. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, alguna pregunta que haya sobre esto. Como le digo, posiblemente les quede todavía dudas o estén analizando, pero poco a poco, conforme vayamos nosotros avanzando en el tema, que utilicemos, porque así es como vamos a desarrollar la clase. Entonces, de estarlo viendo reiteradamente, estar analizando. Obviamente en el parcial también van a ser examinados en que ustedes analicen tipos penales conforme a este esquema. Pues chica, miren, lo que no hace ningún profesor en la facultad, ya prácticamente les está diciendo que va a venir en el examen. Porque lo normal que cuando uno dice, bueno, ya tengo preparado el examen, ay, ¿qué preguntas vienen? Así de chiste lo hacen, ¿va? ¿Qué va a venir en el examen, Lick? Preguntas, ¿va? ¿Qué preguntas van a venir? Bueno, buena parte van a venir, hay otras cosas que se van a preguntar también, pero otras cosas que van a venir son precisamente a este análisis. Prácticamente ya saben que va a venir el examen, análisis de tipos penales para determinar esos elementos del delito. Entonces ya saben las preguntas. Ya no va a tener que ser problema a la hora que se examine, porque ya sabe que va a venir en el examen, ¿verdad? Bueno, no hay ninguna pregunta al momento, pues. No es posible, como le digo, todavía estén un poco así, no muy la condición de delito será un requisito para que exista ese delito. Sí, para poder ser perseguido o para poder ser denunciado. Porque, por ejemplo, en tanto no lo determine que sí hubo evasión fiscal por parte de la SAT, ¿cómo se va a perseguir ese delito? ¿Cómo se va a denunciar ese delito si no hay nada ningún indicio, ningún hallazgo, nada que nos diga que efectivamente hubo una evasión fiscal? Yo no puedo venir y acusar a cualquier persona, mire, él evade impuestos. ¿Y de qué? ¿Qué impuestos de qué? Sí, él es evasor de impuestos porque tiene una tienda y no paga impuestos y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y usted cómo lo sabe? Es que él me lo contó. Pues tendría que hacer una auditoría de la SAT y determinar si efectivamente existe o llegar la SAT a la empresa para analizar, revisar los libros contables, hacer las auditorías fiscales, porque en tanto usted, ¿cómo va a saber usted como para denunciar de que él evade impuestos? Es que yo lo oí, yo tengo entendido que así fue. Bueno, avíselo ahí a la SAT para que ellos inicien, obviamente, las acciones para una auditoría fiscal. Eso es lo que tendrían que decirle, pues. Lick, una pregunta. Sí, Maday. Sobre la negación de asistencia económica. Si el esposo estuviera preso y aún así la mujer lo quiere denunciar sobre la negación de asistencia económica, ¿podrá? Claro, lo puede hacer, pero el momento que sea notificado, yo hasta el momento no puedo hacer, pero que se vaya a notificar precisamente la demanda, se le vaya a notificar a la cárcel, obviamente ya es obvio que la persona no tiene ingresos en ese momento para pagar. No sé cuánto tiempo tenga de estar en la cárcel, pero no va a poder cumplir con la obligación y porque está en la cárcel, pues. Entonces, definitivamente ahí no puede haber. Y él no es que se esté negando. Yo no me niego a pagar. Lo que pasa es que no tengo cómo. Yo estoy preso y no estoy trabajando. No tengo ingresos. Sí, o sea que sí se puede hacer la denuncia, pero no va a haber. O sea, el juicio ejecutivo de familia para el pago de pensión alimenticia, sí se puede hacer, pero lo que el juez le va a decir definitivamente que no, difícilmente va a poder demostrar que él no quiere. Es que el hecho que se está juzgando en la alegación es que él no quiere pagar, que teniendo fondos, se tienen medios, él no quiera pagar, no quiera cumplir con una obligación de carácter civil, ¿no? O de familia.
Pues, y me imagino que si saliera este muchacho de la cárcel, sí, ahí sí ya No, tiene. porque entonces él puede, claro, empezar, porque obviamente va a demostrar de que él estuvo preso y que hasta ahorita está regresando de la cárcel o está saliendo y que hasta el momento pues no tiene fondos, pues. Es más, es posible que diga, miren, ni trabajo tengo que empezar a trabajar, ¿va? Derivado de la Ya. cárcel en que estuve, pues. O sea que sí, como que le dan un poco de chance, va, no de una vez Claro, ver a no, meter. no, y casi difícil, pues. Recuérdese que también en la vida civil, según me cuentan las malas lenguas, si el padre no puede pagarlo, se puede demandar a los abuelos. Sí, es cierto. Gracias. Ya le di la clave a usted. Ahorita me lo va a pescar del pescuezo. Bueno. Entonces, sí, recuérdese que en la familia eso sucede. Según me cuentan las malas lenguas en el Código Civil, que eso se puede hacer. Exactamente. Bueno, entonces eso. Entonces, como ven ustedes, que yo les había manifestado, sí, creo que les había manifestado, que entonces mi definición de tipicidad no va dirigida al resultado, que es la adecuación o el encuadramiento de la conducta humana al tipo penal, sino que mi definición es derivada de esto. Es decir, que yo digo que la tipicidad es determinar si los elementos objetivos y materiales del tipo, así como los subjetivos, se encuentran o concuerdan con la conducta humana. Esa es la definición que yo hago. ¿Por qué? Porque entonces uno realmente ve, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, en cambio, la adecuación y la conducta es una conclusión. En cambio, aquí es el procedimiento por el cual llegamos a esa conclusión de la adecuación o de la conducta. Determinar si existen estos elementos que analizamos hoy en la conducta humana. Eso es. Bueno, empecé un poco tarde y para que se queden ahí saboreando el bocadillo que les acabo de enviar, vamos a dejarlo por ahí. Sigan viéndolo y analizándolo. Y ya el día martes, pues vamos a entrarle a otros, a otro para analizar, ¿va? Para completar el cuadro y continuar después con los otros elementos del delito, porque eso es lo que estamos viendo básicamente, ¿no? Los elementos del delito, para que tengamos otro ejemplo también. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que hayan obtenido un conocimiento nuevo y que les vaya a ser útil como herramienta cuando sean abogados. Porque esto, como les digo, les da argumentos para demostrar que no hay tipicidad, que el Ministerio Público no tiene fundamentación en la imputación que le está haciendo a su cliente, se están defendiendo. Y si ustedes son del Ministerio Público, pues ya saben qué es lo que tienen que analizar y determinar para convencer al juez de que efectivamente así es. Gracias. Gracias, licenciado. Que tenga linda tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes.